Listo. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Entonces hoy vamos a hablar sobre la terminología básica. Yo llamo a este tema introducción a la radiología. Siempre a nosotros nos deben de dar este tipo de terminología antes de. Es algo muy parecido a la semiología radiológica, pero más guiado hacia la parte de la nomenclatura, ¿sí? De la parte técnica. Bueno. Entonces, en la imagen que estamos viendo, esta primera lámina que estamos viendo, habla de la posición anatómica del cuerpo humano. Entonces, siempre la posición anatómica del cuerpo humano, cuando nosotros hablamos de posición, estamos hablando que el cuerpo humano está en una posición erguida. Erguida quiere decir que el cuerpo está de pie, ¿listo? Esta posición anatómica básica o general del cuerpo nos sirve para nosotros poder interpretar los términos siguientes frente a ubicación, frente a cómo yo estoy viendo la estructura anatómica, a posición, a distancias. Siempre debo tener de referencia cómo es la posición anatómica del cuerpo humano. Entonces, partimos de que es una posición erguida, ¿sí? Es decir, está de pie. Acuérdense de lo siguiente: erguido, vertical o bipedestación hace referencia a lo mismo, es decir, que el paciente o el cuerpo humano debe estar apoyado sobre los pies, debe estar levantado, ¿cierto? De pie. Entonces, acuérdense, erguido, bipedestación y vertical, posición vertical, porque a veces les va a llegar así la orden médica, RX de abdomen en posición vertical, rodillas en posición vertical, quiere decir que se debe tomar con el paciente de pie. ¿Listo? Bipedestación porque está apoyado sobre los dos pies. Bipedestación, ¿cierto? Apoyado sobre los dos pies. Entonces ya tenemos la primera característica, que es el paciente de pie o el cuerpo humano de pie. Se dice que la característica de la posición anatómica es que las palmas de las manos van hacia el frente. Entonces, este es el frente del paciente o del cuerpo humano y las palmas de las manos van mirando hacia el frente. ¿Listo? Entonces, tengan mucho en referencia a eso. Esta es la posición anatómica del cuerpo humano. Va a ir erguido, va a ir de pie o va a ir en bipedestación, palmas de las manos hacia el frente y los brazos van a ir un poquito extendidos hacia los lados, no van a ir en contacto con el cuerpo. ¿Listo? Siempre cuando usted encuentra la definición de ese término de posición anatómica, le van a hablar de esas tres características: cuerpo en bipedestación, palmas de las manos hacia el frente y brazos extendidos hacia los lados del cuerpo. ¿Listo? Ahora, ¿para qué nos sirve tener claro la posición bipedestación o la posición, perdón, la posición anatómica del cuerpo humano, que es esta? ¿Para qué nos sirve? Para nosotros poder interpretar cómo estoy visualizando esta estructura anatómica. Entonces, cuando yo me ubico de frente a la estructura anatómica, estoy mirando a esa estructura anatómica por su aspecto anterior, ¿cierto? Cuando yo estoy de frente a esa estructura anatómica. Entonces, se dice que esta es una vista anterior del cuerpo, ¿cierto? Cuando yo me ubico a uno de los lados, sea el lado derecho, sea el lado izquierdo, quiere decir que yo estoy en una vista lateral, ¿cierto? Sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. Y cuando yo me ubico detrás de la estructura anatómica, quiere decir que yo tengo una vista posterior de esa estructura anatómica. En este caso estamos haciendo referencia al cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, cuando estoy de frente, una vista anterior; cuando estoy de lado, una vista lateral; y cuando estoy hacia la parte detrás del cuerpo, es una vista posterior. Cuando nosotros queremos delimitar o queremos darle dirección a una estructura anatómica, o en este caso a las de rayos X, cuando nosotros hacemos RX convencional o cuando hacemos tomografía, tenemos dos términos que se nos deben ser muy familiares, ¿cierto? En la referencia anatómica. Entonces, todo lo que esté en dirección hacia la cabeza, ¿sí? Todo lo que se dirija hacia la cabeza
va a recibir el nombre de cefálico, ¿cierto? Porque es la parte cercana al encéfalo, ¿sí? Cefálico, y se ubica hacia la parte superior. Y todo lo que tenga que ver en dirección hacia los pies va a recibir el nombre de podálico, ¿sí? Porque se ubica hacia los pies y esa es a la parte inferior. Entonces, acuérdense de eso. Cuando le hablan a ustedes cefálico, quiere decir que va en dirección hacia la cabeza, y cuando le hablen podálico, quiere decir que va en dirección hacia los pies. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de las extremidades, en este caso estamos de referencia al miembro superior, las extremidades, al ser largas y al estar alejadas del tronco como tal del cuerpo, van a tener unos límites que si nosotros los tomamos con referencia a la mitad del cuerpo, que aquí sería la línea media del cuerpo, vamos a decir que todas las estructuras que están acercándose hacia esta línea del cuerpo se van a llamar proximales, ¿cierto? Y las estructuras que se alejan de esa línea del cuerpo se van a llamar distales. Esto hace referencia sobre todo a los huesos largos. Entonces, digamos, el húmero va a tener un extremo proximal, va a tener un extremo distal, ¿cierto? Ahora, si yo hablo de hueso largo, este hueso largo yo lo puedo dividir en tres, ¿cierto? En tres partes iguales. Y esas partes iguales van a recibir el nombre de tercios, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que este tercio que está acá, porque yo cogí el húmero y lo dividí en tres partes, este tercio que está acá se va a llamar el tercio proximal, el tercio que le sigue, que está en el medio, se va a llamar tercio medio, no medial, sino medio, y el tercio que se aleja más de la línea media se va a llamar el tercio distal. ¿Listo? Entonces, acuérdense que proximal hace referencia a qué está más próximo a la línea media y distal a qué extremo o coestructura se aleja más de la línea media. ¿Listo? Bueno, ahora para nosotros poder interpretar esa posición anatómica del cuerpo humano, contamos con unos planos anatómicos que corresponden a líneas imaginarias. ¿Listo? Digamos que hay tres planos anatómicos básicos. Primer plano anatómico básico va a ser este que estamos viendo acá, que es una línea imaginaria que pasa a través de la sutura coronal. Acuérdense que la sutura coronal es la que limita la parte posterior del hueso frontal, ¿cierto? Entonces, digamos que esa línea pasa, esa línea pasa desde la sutura coronal, va a ir por detrás del pabellón auricular y se va a ubicar en esa dirección vertical, ¿cierto? Vertical, y pues va a ir perpendicular a ese sutura coronal. Y esa línea imaginaria va a recibir el nombre de plano coronal. Y ese plano coronal va a dividir el cuerpo en dos porciones. Una porción anterior, que es la que estamos viendo cuando nos ubicamos de frente, y una porción posterior que estamos viendo cuando nos ubicamos detrás de la estructura anatómica. ¿Listo? Entonces, plano coronal va a corresponder a esta gráfica que estamos viendo acá. Siguiente línea imaginaria va a ser el plano sagital. Esta es una línea vertical que va a pasar perpendicular a la altura del ombligo. ¿Listo? Va a ser esa línea vertical que va a pasar perpendicular a la altura del ombligo. Y ese plano o esa línea se va a llamar línea sagital y va a dividir el cuerpo en un lado derecho de un lado izquierdo. ¿Listo? Eso se llama el plano sagital. Siguiente plano va a ser el plano transverso o plano horizontal. Se ubica a la altura del ombligo. En este caso no es una línea vertical, sino es una línea horizontal que está perpendicular al ombligo. Y nos va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Todos los planos que son paralelos, es decir, que se asemejan a estos planos básicos, se van a llamar, van a recibir el mismo nombre, y son los planos que nosotros, o los cortes anatómicos que vamos a encontrar en los estudios de tomografía y resonancia. ¿Listo? Por eso se van a llamar cortes coronales, cortes sagitales,
cortes transversos o axiales que también se interpretan en la tomografía axial computarizada y que también reciben el mismo nombre en resonancia. Entonces acuérdense, siempre van a haber tres planos básicos. Va a haber un plano coronal, un plano sagital y un plano transverso, horizontal u axial. ¿Listo? A estos planos también se les puede hacer variaciones. Podemos encontrar planos oblicuos, es decir, digamos que el plano oblicuo en referencia a esta línea, a este plano axial, es un plano intermedio entre el plano transverso y el plano sagital, es decir, lo podemos ubicar acá en forma diagonal, dependiendo de la necesidad y dependiendo del tipo de reconstrucción que nosotros realicemos, hablando de tomografía o resonancia. Pero llévense en la terminología, que está el plano coronal, que ya sabemos que divide el cuerpo en anterior y posterior. Está el plano sagital, que va a dividir el cuerpo en la mitad, en un lado derecho y un lado izquierdo. Y está el plano transverso, que va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Bueno, ahora una parte muy vital que debemos interpretar muy bien. Las órdenes médicas a veces, casi siempre llegan con estos nombrecitos que si uno no los sabe, no los va a interpretar bien y por consiguiente los estudios van a quedar mal. Estos son los nombres y apellidos que nos van a dar a nosotros el indicio de cómo debo posicionar el paciente para poder adquirir la imagen. Entonces vamos a tener una primer posición corporal que va a ser esta. Acuérdense que esta puede recibir tres nombres. Es una posición en bipedestación, una posición erguida o de pie y una posición vertical también del cuerpo humano. ¿Listo? Porque está en vertical. ¿Listo? Esta generalmente solo lleva ese nombre, no tiene apellido, simplemente puede venir RX de abdomen vertical, RX de abdomen en bipedestación o RX de abdomen de pie, también lo escriben así los médicos, ¿listo? Ahora, estos que están acá en la mitad sí tienen un nombre y un apellido. Cuando llegue el nombre que dice decúbito, la palabra decúbito significa que el paciente está tumbado, ¿sí? Así dice la literatura, que está tumbado. Es decir, que el paciente está acostado, es decir, no está ni de pie ni está sentado, está acostado. Ahora ya sabemos que va en decúbito, es decir, no, el paciente acostado, pero no sabemos de qué forma. Entonces vienen los apellidos. Si la orden dice supino, quiere decir que el paciente va acostado sobre la parte dorsal, es decir, sobre la espalda, ¿cierto? Sobre el dorso. Entonces, decúbito supino significa que el paciente está acostado o tumbado sobre el dorso. ¿Listo? Esta es la posición de decúbito supino. ¿Dónde se está cortando la voz? No, Muchachos. no, está ¿No? bien. No, señor, para nada. No, No, profe, está Es la bien. señal de la compañera. Entonces, cuando yo hablo de cúbito supino, en teoría es el paciente acostado boca arriba, ¿cierto? Es decir, va acostado sobre la espalda o boca arriba. Yo no le voy a decir al paciente, por favor se acuesta en decúbito supino. No, yo le voy a decir, buenas, ¿cómo está? Por favor se acuesta mirando para arriba o boca arriba, como mejor me interprete. Esta es la terminología que yo debo tener presente para interpretar las órdenes médicas. ¿Listo? Ahora viene otro y dice decúbito prono. Entonces quiere decir que va acostado, pero la palabra prono significa que va recostado sobre la región ventral, o sea, sobre el vientre. En este caso, iría acostado boca abajo. ¿Listo? Entonces, hay una mnemotecnia que dice que cuando tú supinas, yo prono. El que lo entendió, ¿sí o no? Ahora, el último dice decúbito, es decir, acostado, lateral. En este caso, sí, ya depende del protocolo de estudio. Puede ser del lado lateral izquierdo o del lado lateral derecho. Entonces, acuérdense que siempre el sufijo decúbito es acostado y que ese acostado tiene unos apellidos diferentes para nosotros poder interpretar en qué posición lo vamos a acostar.
Última posición corporal que vamos a encontrar básica es esta que se llama sedestación o sentado. ¿Listo? El paciente está sentado, está formando entre el muslo y la pierna un ángulo de 90 grados y está recostado sobre un elemento donde cede la bipedestación, por eso se llama sedestación o sentado. Bueno, estas posiciones anatómicas sí corresponden generalmente cuando nosotros vamos a hacer estudios portátiles a las unidades de cuidados intensivos o hospitalización, y es la posición como normalmente encuentra uno siempre a los pacientes que están monitorizados en una UCI, y esta posición corporal corresponde a Fowler, se llama así la posición Fowler. En este caso hay una elevación, digamos que aquí de unos 25 a 40 grados, hay una elevación de la cabeza y hay una flexión de más o menos 20 a 35 grados entre el muslo y la pierna, es decir, la rodilla en este caso está flexionada, ¿listo? La rodilla. Entonces, se eleva la cabecera y se flexionan las piernas. En este caso, esa posición es para que el paciente no acumule líquidos a nivel del pulmón por las estancias largas que mantienen en la unidad de cuidados intensivos. Cuando uno toma los portátiles, siempre en compañía de las auxiliares de enfermería, porque ellas son las que conocen el paciente, saben cómo están monitorizados y son las que nos van a enseñar cómo tener cuidado con toda esa cantidad de monitores y de cables que tienen ellos encima. Cuando ustedes tengan esa experiencia de rotar, van a saber de qué les hablo cuando hagan su primera rotación. Y tener mucho cuidado de no zafar una sonda nasogástrica, de no sacarles algún tipo de catéter de derivación, mucho cuidado con los catéteres centrales. Hay que tener muchísimo cuidado y cuando vayan a prácticas pregunten mucho, porque para eso están en prácticas, aprendiendo. Hay que preguntar muchísimo cuando uno es estudiante. Fowler. Siguiente posición se va a llamar la posición de litotimia o ginecológica, ¿cierto? Es una posición que se da para el parto, para las tomas de citologías. Litotimia hace referencia a los procedimientos de urología, que es cuando ingresan una sonda y esta llega al riñón y hace una destrucción a través de un láser con una ablación de los cálculos, es decir, con una ruptura de los cálculos. Y ese procedimiento se llama así, litotimia. Entonces, esa posición, pues, es una posición que va en decúbito supino, elevación de las piernas, donde el muslo y la pierna forman un ángulo de 90 grados. Hay estos aditamentos, que son los que van a sostener esa elevación de las piernas, para que el ginecólogo o el urólogo haga su procedimiento. Siguiente posición corporal se llama la posición Trendelenburg, y esta es una posición que se llama también anti-Fowler. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a la Fowler que acabamos de ver, ¿cierto? En este caso no hay una elevación de la cabeza, sino que hay una declinación, hay un declive de los ángulos que habían, y esta posición se usa mucho en algunos procedimientos también de urología, y también se usa mucho en pacientes en sala de cirugía cuando se descompensan, es decir, se les baja mucho la presión arterial, porque de pronto son cirugías muy extensas, muy largas, y lo que hacen es hacer una recuperación de esa presión arterial a través de este posicionamiento, donde se elevan las piernas y hay esta inclinación del cuerpo. Bueno, los movimientos corporales ya los sabemos y los hemos practicado durante toda nuestra vida. Cuando nosotros hacemos flexión es que nosotros disminuimos el ángulo articular, hay una disminución del ángulo articular, digamos que esta es la posición natural. Cuando yo flexiono, disminuyo ese ángulo articular, ¿sí? Digamos que este ángulo acá era de unos 140 grados, acá lo disminuyo y cierro a un ángulo por ahí de unos 60, 40 grados, ¿cierto? Entonces, cuando yo flexiono, disminuyo el espacio articular, ¿cierto? O el ángulo articular.
Cuando yo hago una extensión, aumento ese ángulo articular. ¿Listo? Estos movimientos que los tiene solamente el hombro y la cadera, es decir que son las articulaciones que mayor movimiento tienen, que son el hombro y la cadera, y va a corresponder a 4 movimientos. Va a tener flexión-extensión, va a tener una rotación media y una rotación lateral, pero esta la explicamos ahorita con el tobillo. Pero sobre todo el hombro tiene flexión y extensión. Entonces cuando yo reduzco ese ángulo articular, es una flexión. Cuando yo lo aumento, es una extensión. Acá hay 2 términos que son nuevos y es gracias al movimiento lateral del brazo o del hombro, que solamente lo tiene o el brazo o el muslo, ¿cierto? Acuérdense que cuando yo hablo de muslo, estoy hablando del fémur. Cuando yo hablo de pierna, estoy hablando de tibia y peroné. No vayan a confundir eso. No es que les digan la pierna y terminan haciendo un fémur, les digan el muslo y terminen haciendo la tibia y el peroné. Muslo es lo mismo que fémur, pierna es lo mismo que tibia y peroné. No se vayan a confundir, muchachos. Entonces, estos 2 movimientos nuevos, que uno se va a llamar aducción, solamente con la D, aducción, y hace referencia a el movimiento lateral del brazo, pero hacia la parte interna, hacia la parte media. Es decir, yo tengo acá el brazo extendido y ese brazo lo bajo acá, es decir, lo acerco a la línea media, ese movimiento lateral, y se va a llamar una aducción, ¿sí? Una aducción, cuando yo acerco el brazo hacia la línea media. Cuando yo llevo el brazo, hago ese movimiento lateral del brazo y lo alejo de la línea media, se va a llamar abducción. Apréndanlo así. Acuérdense que la diferencia es que la otra lleva una B de barco, a diferencia de este que dice aducción. Aducción es adicionar. Acuérdense, disminuir. La adicionar es disminuir, ¿cierto? Abducción es alejar, entonces se aumenta el movimiento lateral hacia arriba del brazo. Entonces, la aducción y la abducción hacen referencia a esos movimientos que los tiene el hombro y los tiene la cadera. ¿Listo? Tienen ese mismo tipo de movimiento. Ahora, otro movimiento que van a tener acá es la circunducción, es decir, que usted puede hacer movimientos circulatorios de toda la articulación. Lo puede uno hacer también con la cadera, al igual que con el hombro. ¿Listo? Estos movimientos referentes a las rotaciones las podemos hacer con todas las articulaciones y digan, partamos que esta es una posición neutra donde el pie está de frente. Ahora, si yo giro este pie hacia la parte media, que aquí sería la línea media, es decir, hacia la parte interna, va a ser una rotación interna, ¿listo? Que más o menos es de 30 grados. Si yo giro ese pie hacia afuera o hacia la parte lateral, va a ser una rotación externa y más o menos va a ser de unos 40 grados, ¿listo? Principalmente lo vemos mucho en la radiografía de tobillo, ¿cierto? Que es donde nosotros hacemos la P, la oblicua y la lateral. Y tiene que ver mucho con ese tipo de rotaciones. Bueno, ahora cuando yo hablo de la proyección radiológica, estoy haciendo referencia. Profe, se le fue el audio. Cuando yo hablo de la proyección radiológica, estoy haciendo referencia a la incidencia del haz de rayos X en el momento en que atraviesa una estructura anatómica y va a ser reflejada a través del chasis. ¿Listo? Cómo ese haz de rayos X atravesó la estructura y a través de ese chasis me va a dar una información en imagen. ¿Listo? Entonces, tiene que ver mucho cómo ubico yo el tubo frente a la estructura anatómica o frente al paciente y finalmente cómo van a atravesar esos rayos X y van a impactar en las pantallas intensificadoras que van a estar dentro del chasis, que a través del proceso de digitalización me van a dar una imagen
que va a corresponder a esa proyección radiológica. Entonces, nosotros podemos hablar de que más o menos hay como unas 7 proyecciones, pero siempre vamos a hablar de 3 proyecciones como que para que nos familiaricemos, ¿cierto? Entonces, digamos que esta proyección va a ser la proyección AP. ¿Por qué? Porque el haz de rayos X va a ingresar hacia la parte anterior del paciente. AP significa antero-posterior. Y esa antero-posterior está describiendo cómo ingresa el haz de rayos X a la estructura anatómica. Entonces nos está diciendo que ingresa por la parte anterior y va a salir hacia la parte posterior. Entonces, ingresa por la parte anterior de la estructura anatómica a salir a la parte posterior, que es donde va a estar reflejada esa imagen en el chasis, que finalmente va a ser esta. Siguiente imagen corresponde a una proyección PA. PA significa postero-anterior, que nos describe que el haz ingresa por la parte posterior a salir a la parte anterior, que va a ser la que está en contacto con el chasis, donde se va a reflejar la imagen, que va a ser esta. Siguiente imagen corresponde a una proyección lateral, que hace referencia a que el haz de rayos X va a ingresar por alguno de los lados, sea el lado derecho, sea el lado izquierdo, como yo esté posicionando al paciente, y se va a ver reflejada por el lado contralateral, ¿cierto? Si ingresó por el lado derecho, pues va a salir al lado izquierdo. Si ingresó por el lado izquierdo, va a salir al lado derecho. Finalmente se va a ver reflejada en la imagen que nos va a digitalizar el chasis. Existen otras proyecciones, como la proyección oblicua, ¿sí? Es decir, yo angulo el tubo de forma oblicua o yo angulo el paciente de forma oblicua. Cualquiera de las dos es válida. Están las proyecciones axiales, que hacen referencia al comportamiento, en el caso de las rótulas, que hace referencia al desplazamiento de las rótulas frente a las diferentes angulaciones que yo le puedo dar en la flexión de la rodilla, cuando yo flexiono la rodilla. Y están las tangenciales, que es otra proyección que nosotros hacemos, sea para arco cigomático, que en algunos lados se hace todavía. Esas son proyecciones que ya han ido desapareciendo porque las han desplazado la tomografía o la resonancia, pero en algunas partes se hace. Y también estaríamos hablando de las tangenciales para túnel del carpo, ¿sí? Que se pueden hacer superior inferior o inferior superior, dependiendo del protocolo de estudio que manejen la institución. Y tangenciales también hace referencia a que nosotros le damos una angulación, sea en flexión o extensión de la articulación, y también le damos una angulación al tubo de rayos X. Entonces, tangencial hace referencia a que el haz de rayos X pasa por los bordes de esa estructura anatómica y no sobre la articulación, sino sobre los bordes, y lo que se quiere medir son algunos espacios de relaciones articulares. En el túnel del carpo, lo que se mira es el canal de ese túnel, si está disminuido o si está normal, para mirar si hay algún pinzamiento a nivel del nervio mediano, que es el que controla todas esas patologías del túnel del carpo. En algunas partes todavía se hace, como en algunas ya no, eso ya lo desplazó la resonancia magnética, inclusive la ecografía, pero pues, de manera de conocimiento, esas proyecciones existen. Bueno, las densidades, parece que en radiología yo no puedo decir blanquito y negro, sino que de acuerdo al grado de atenuación de los rayos X, ¿qué es atenuación? Es qué tanta resistencia y oposición u absorción de esos de rayos X van a tener algunos órganos, ¿cierto? Entonces, digamos que el aire, que es el que es menos denso, ¿sí? Que el aire, pues el aire lo toca uno y no tiene mucha densidad, ¿cierto? El aire va a ser la densidad menor. Y ese color del aire, característico de ese color oscuro, en radiología, en el caso del uso de rayos X, estamos hablando de procedimientos de radiografías y digamos que también los estudios especiales,
va a recibir el nombre de radiolúcido. Si usted dice, uy, radiolúcido, pero lúcido, la luz es blanca. No, hace referencia a la facilidad con que pasan los rayos X, ¿sí? Pasó rápido la lucidez. De esa estructura negra, en este caso es una botella que contiene aire, pues lo vamos a ver así. Entonces, acuérdense, en una radiografía no se dice, uy, están negros los pulmones, no, se dice, hay buena radiolucidez o buena lucidez pulmonar, que generalmente es lo que uno a veces lee en los reportes de rayos X. La siguiente densidad que corresponde es la grasa, como la vemos diferente al aire, ya se ve un poquito gris, y ese gris ya va a tomar un nombre que se llama opacidad, ¿sí? Ya hay un aumento de la opacidad. Entonces, cuando la estructura es de este color, es decir, está contenida de aire, como los pulmones, como la parte gastrointestinal, digamos el estómago, el colon, ¿sí? Todo eso está contenido de aire porque son vísceras huecas y por él transitan aire, fermentan, se fermenta la comida y se va a producir gases. Esas imágenes van a recibir el nombre de radio lúcido. Todo lo que sea gas dentro de una radiografía se va a llamar radio lúcido. Lo que no sea radio lúcido, sino que va teniendo una opacidad, es decir, esto ya es una opacidad, va a recibir el nombre de radio opaco. Eso, radio opaca, imagen radio opaca a nivel de tal estructura, ¿sí? O radio o imagen con opacidad aumentada en tal estructura. Entonces quiere decir que es una imagen de mayor densidad a las demás estructuras. Ahora, cuando hay una estructura que se ubica entre la mitad de estas dos densidades, si ustedes ven, esta es negrita, ¿cierto? O sea, radiolúcida. Esta es opaca, pero esta es de mayor densidad, ¿cierto? Esta tiene mayor opacidad. Entonces, esa estructura que se ubica entre los dos se va a llamar isoopaca, es decir, que está entre las dos, isoopaca, o una opacidad media entre las dos. Entonces, la siguiente estructura, el siguiente elemento corresponde al agua o al tejido blando. El agua no se va a ver así de blanca, ¿cierto? Así de opaca. El agua se va a ver menos opaca. Imagen corresponde a medio de contraste oral. El medio de contraste oral sí va a resaltar de esta forma, de una opacidad bastante marcada, y todo lo que transite ese medio de contraste, acuérdense que son vísceras huecas o son cavidades por donde él vaya rellenando o vaya llegando, va a ir resaltando las siluetas de esas vísceras huecas o de esas cavidades, y es lo que nosotros vamos a interpretar en la imagen por estudios especiales. Siguiente densidad va a corresponder al hueso, ¿sí? El hueso también es bastante denso, ¿sí? Se va a ver de este tipo de opacidad, pero va a haber un elemento que es mucho más denso, que es mucho más opaco, que es el metal, ¿cierto? Tiene mayor opacidad. Entonces, acá está de menor a mayor opacidad en la escala de grises que nosotros manejamos en una radiografía. Acuérdense que esa opacidad o esa densidad está dada por la capacidad de atenuación a los rayos X. Atenuar es detener, absorber, ¿sí? Evitar que esos rayos X pasen derecho, como lo hacen en el aire, ¿cierto? Que no ponen resistencia. Bueno, entonces aquí ya lo llevamos a una imagen como tal y lo vamos a interpretar, lo que estamos hablando. Entonces, el pulmón, los campos pulmonares que estamos viendo acá, los vamos a ver radiolúcidos, ¿cierto? Hay una transparencia pulmonar bien definida, ¿cierto? Se ve normal. Ahora, la silueta cardíaca, que correspondería a tejido blando, la vamos a ver con una opacidad diferente a la del aire, ¿cierto? Se ve radiopaca la silueta. Aquí no estamos viendo el corazón, estamos viendo solamente la silueta cardíaca, ¿cierto? Ahora, si nosotros vemos el hueso, en este caso las clavículas, los arcos costales, entonces, arcos costales posteriores, arcos costales anteriores, vemos que tienen una opacidad mucho mayor que la del
corazón, ¿cierto? Entonces, digamos acá el pulmón, las costillas y el corazón, el isopaco sería este, ¿cierto? Es el que está entre una escala de grises intermedia entre el hueso, el pulmón y el corazón, ¿cierto? Ahora, hacia la parte posterior también vamos a ver los cuerpos vertebrales de la columna dorsal. Y si ustedes identifican bien, vemos una columna de aire que llega a esta altura y se va a dividir en dos, ¿cierto? Que corresponde este punto a la carina, que es donde la tráquea se va a bifurcar, se convierte en este punto en carina, que finalmente van a ser los bronquios fuentes para cada pulmón. Hacia la parte inferior del hemidiafragma del lado izquierdo vamos a encontrar siempre esta burbuja de aire que va a corresponder a la cúpula gástrica, ¿cierto? Es aire, mire, si ve, se ve también radiolúcido. Entonces, todo lo que contenga aire se va a ver siempre de esa forma en una radiografía. Lo que sea más denso, pues se va a llamar radiopaco, porque se va a ver de color blanco. Ahora, en estas imágenes, vamos a ver la diferencia que hay entre la opacidad que genera el hueso versus la opacidad que generan los metales, ¿cierto? En este caso vemos material de osteosíntesis, donde vemos tornillos quirúrgicos de fijación, y vemos que el metal tiene siempre una mayor densidad o una mayor opacidad frente a la densidad que tiene el hueso. Entonces acá nuevamente también lo vemos en esta muñeca. Es muy radiopaco frente al hueso y se define muy bien el material de osteosíntesis que se está viendo. Bueno, esta sí ya es una terminología adicional, pues para que ustedes se lleven algo. Entonces, en ecografía también existen densidades, ¿cierto? De acuerdo a la escala de grises. Entonces, digamos que en ecografía todo lo que brilla, corresponde a una imagen que está aumentada de ecos. Parece que ecografía hace referencia a información recibida por impulsos de eco, ¿cierto? Cuando yo uso el transductor, le hago presión al paciente a través de un medio de conducción que es el gel que se usa, es un gel especial. Ese gel a la presión, porque la ecografía se puede hacer porque yo hago presión sobre la estructura anatómica, dentro de ese transductor hay algo que se llaman cristales de cuarzo o unos cristales de una cerámica especial, y esos cristales de cuarzo, cuando yo hago presión, ellos se deforman, es decir, como si un rompecabezas se desbaratara, y la función de él es enviar un impulso, un eco, una onda de eco, de acuerdo a los hertz con que yo tenga programado el ecógrafo, y esa onda de eco se va a ir reflejada, y en el momento en que se refleja, ellos vuelven y se arman. Eso es algo muy curioso, pero eso pasa así. Ese es el principio físico. Y esos ecos pues pasan a través del software y se van a ir reflejados en esta imagen, ¿cierto? Entonces, cuando hay aumento de esos ecos, se va a ver una imagen de color blanca. Pasa generalmente por la superposición de gases, pasa generalmente a nivel de las corticales del hueso, y también va a servir para identificar sobre todo calcificaciones, cálculos en la vesícula, cálculos en el riñón, en la vejiga, donde tenga cálculos, ateromatosis a nivel de los vasos. Y esa imagen blanca pues va a recibir el nombre de hiperecogénica o hiperecogénico. Ahora, cuando la imagen no brilla, sino que la imagen es de color negro, va a ser una imagen que tiene una disminución, digamos que de ecos, no va a ser referente a que el tejido sea denso, sino que hay movimiento en esa estructura anatómica, y ese movimiento hace que los ecos sean mucho más cortos, ¿sí? Pueden que sean de ondas largas, pero son mucho más cortos de frecuencia al tener movimiento. Entonces, esa imagen negra, que se va a llamar anecogénica, va a corresponder, digamos que a los sangrados, va a corresponder a toda la parte vascular, sea arterial o venosa del cuerpo, en ecografía, y se llama así, anecogénica. Y por último está el término hipoecogénico, es decir, cuando esa densidad de una estructura anatómica ha disminuido específicamente en alguna parte. Y la imagen hipoecogénica también corresponde, digamos que a una fibrosis del tejido en ecografía.
Bueno, esto es para que ustedes se lo lleven ahí en la cabeza de esa terminología, si algún día la llegan a escuchar. En tomografía también hay densidades, que en este caso se manejan de acuerdo a la escala de Hounsfield, donde es una escala de grises, donde me va a decir que lo que brilla va a ser algo hiperdenso, ¿sí? Es decir, que tiene un aumento. Hiper quiere decir mucho, ¿cierto? Que hay demasiado, que está elevado. Entonces, hiperdenso quiere decir que hay un aumento de densidad. Entonces, digamos, ¿qué está aumentado acá de densidad? Digamos que la aorta, ¿cierto? Está aumentada. Digamos que las arterias hepáticas también están aumentadas. Los vasos de la arteria esplénica también se ven los punticos blancos, ¿sí? ¿Por qué? Por la relación con el medio de contraste, ¿cierto? Entonces, esto es para que se lleven como la terminología. Hipodenso hace referencia a la imagen oscura en tomografía, la imagen que se ve de color negro. Entonces, en este caso, como es un CA de estómago, vemos que la parte interna del estómago, ese engrosamiento interno que hay acá, que generalmente causa una necrosis a nivel del tejido, tiene una señal o una densidad hipodensa, ¿cierto? Entonces es más oscurita. Podríamos hablar también que la grasa tiene una densidad hipodensa, ¿no? Porque se ve negra, esta es la grasa. Y la imagen isodensa corresponde a una imagen gris que es intermedia entre la que más brilla y la que no brilla. Entonces digamos que el parénquima hepático puede ser una imagen isodensa. El parénquima también aquí a nivel del vaso puede ser una imagen isodensa. ¿Listo? En resonancia también existen esa terminología de densidades, y es que cuando en una secuencia, si la imagen brilla, es decir, realza más que las demás, va a ser una imagen hiperintensa. En resonancia se manejan intensidades de señal, a diferencia en tomografía, que son densidades de señal. Entonces, digamos que en resonancia, al tener tantas paletas de imagen, de secuencias de imagen, esa intensidad de señal se va a comportar muy diferente en cada una de las secuencias, y cada secuencia es específica para un tipo de patologías. ¿Listo? Entonces, digamos que esta primera es un corte axial en una secuencia T2. Este es un T2. Cuando el líquido brilla, es un T2. Entonces, acá hay una imagen que es la que está señalando la fecha, y esta es una imagen hiperintensa, ¿cierto? Es hiperintensa porque brilla. Pero en la siguiente imagen, que es esta, que corresponde a un flare, vemos que esa imagen es hipointensa porque no brilla, ¿cierto? Se comporta de una forma hipointensa, es decir, es oscura, es negra, ¿cierto? Pero en esta, que es la administración del medio de contraste, vemos que la imagen se comporta de forma isointensa, es decir, si usted ve el color del parénquima a nivel de la parte cortical, va a ver que tiene como una característica muy similar. Entonces, eso hace referencia la terminología frente a las densidades en resonancia, que cuando brilla es hiperintensa, que cuando no brilla es hipointensa, y que cuando se comporta de un color similar al tejido va a ser isointensa, ¿cierto? Que es el término medio entre hiper y hipointensa. Listo, muchachos, eso era lo que les quería traer para la noche de hoy. Espero les haya quedado, y pienso